Retornamos en la primera emisión del informativo NTI. Vamos a conocer la actualidad legislativa, los resultados de las acciones y también la proyección en esta recta final del periodo legislativo con la ingeniera Verónica Rodríguez, asambleísta por Manaví. Ingeniera, bienvenida a nuestro informativo. Buenos días. Muy buenos días, Carlos Luis. Un gusto poder estar aquí con ustedes y poder dirigirme a todo el país. Tras la consulta popular desarrollada el 27 de septiembre del 2015, la Manga del Cura y Manaví tuvo que esperar 502 días, es decir, 72 semanas para que el proyecto de ley sea enviado desde el Ejecutivo al Legislativo con el objetivo de que se ratifique lo que había elegido los habitantes de ese sector de Manaví. ¿En qué instancia se encuentra el proyecto? Bueno, Carlos Luis, déjame comentarte que efectivamente el proyecto de ley ya se encuentra en la Asamblea Nacional, fue ingresado por el señor Presidente de la República precisamente hace 2 semanas aproximadamente. ¿Y por qué fue ingresado por el señor Presidente de la República? Porque así lo determina la Constitución, que aquellos proyectos de ley que se refieren a división política del país tienen que ser presentados o es competencia exclusiva del Presidente de la República. Fue ingresado a la Asamblea Nacional y el CAL se reunió precisamente, me parece que el 15 de febrero se reunió el Consejo de Administración de la Asamblea Nacional y determinó que el proyecto de ley debería ir a la comisión especializada, que es la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Ya se encuentra en la comisión, pero sin embargo recordemos que la Asamblea Nacional se encontraba en vacancia legislativa, recién nos reintegramos a nuestras labores el lunes 20 de febrero, pero no ha podido todavía sesionar la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Aquí es importante conocer cuál es el proceso que debe llevar adelante dicha comisión, cuánto es el tiempo que tiene para tratar, para presentarlo en cuántos debates. El 9 fue presentado por el presidente o enviado por el presidente de la República el proyecto de ley, el 15 ya lo aprobó el CAL. ¿Cuánto tiempo tardaría y cuál es el procedimiento que se le da para que se pueda ratificar esta normativa? Bueno, lo que nosotros tendríamos es la comisión tiene 2 periodos para poder, 2 sesiones para poder tratar, digamos, el pleno de la Asamblea, en el primer debate y en el segundo debate. Entre cada debate se puede tomar un tiempo máximo de 45 días, que es así como se lo determina dentro de la función legislativa. Luego debería ser ya aprobado máximo en 90 días por el Pleno de la Asamblea Nacional, luego iría al Presidente de la República, recordemos que es el colegislador y él tiene un periodo máximo de 30 días para poder presentar alguna objeción parcial, total o simplemente aprobarlo y de una vez publicarlo en el registro oficial. La justificación que se dio por parte del gobierno central y de algunos asambleístas cuando se le hacía la inquietud respecto a esta problemática o esta situación que ameritaba una respuesta para los manavitas y principalmente para los moradores de la Manga del Cura, era que se iba a enviar un proyecto de ley que incluya todos los problemas limítrofes del país. Pero llama la atención que esta normativa o este proyecto de ley enviado por parte del Ejecutivo hacia la función legislativa solo incluye la Manga del Cura. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se cambiaron las cosas? Bueno, como ya lo mencioné antes, esto estaba en la instancia del Ejecutivo. Efectivamente, como tú lo mencionas, algunas de las explicaciones que nos dieron del por qué la demora, porque esto fue aprobado mediante consulta popular el 27 de septiembre del 2015 y posterior a eso personalmente le hice seguimiento no solamente ante el CONAL y ante la Comisión Nacional de Límites, sino también inclusive ante el Ejecutivo y trasladamos algunas comunicaciones al Ejecutivo, precisamente con el secretario jurídico de la Presidencia, posteriormente también con la secretaria de la Política. Nos indicaron que estaban esperando o que habían decidido de que se resuelvan todos los problemas limítrofes en el país para poder enviar un solo proyecto de ley que tuviera condensado todos los problemas limítrofes del país y poder ingresar a la Asamblea por ahorro de tiempo, por economía procesal. Sin embargo, efectivamente, pues en días pasados fue presentado un solo proyecto de ley, asumo, no dice en el proyecto de ley alguna explicación del por qué solamente está el proyecto de ley referente a resolver los problemas limítrofes. ¿Ha hecho la inquietud usted por qué se cambió lo ofrecido? No, todavía no, porque como te dije, estábamos en vacancia legislativa, nosotros recién nos reintegramos en esta semana y sin embargo lo que nos hemos puesto a trabajar es que efectivamente pues ya se pueda dar el trámite que corresponde dentro de la comisión correspondiente, porque si tú ves los límites, los tiempos máximos son de 90 días más 30 días hasta que haya una objeción parcial del Ejecutivo, o sea, es decir, estaríamos hablando de 120 días y recordemos que esta asamblea termina su periodo el 14 de mayo del 2017. Por lo que nosotros aspiramos y esperamos que esta asamblea pueda ser quien apruebe este proyecto de ley. Revisando otros temas importantes en su página web
constaté que existe pedido de información a diferentes instituciones, como por ejemplo la Intendencia de Bancos sobre los recursos de las provincias afectadas por el terremoto. ¿A qué se debe este pedido de información? ¿A qué merita estas acciones de fiscalización? Bueno, recordemos también que una de las competencias de los asambleístas no solamente es legislar, sino también fiscalizar. Y efectivamente, pues se ha estado haciendo algunas fiscalizaciones, no solamente en el tema de la reconstrucción, sino en temas relacionados con el puerto de Manta, en temas relacionados con el aeropuerto de Manta, en temas también relacionados con algunas obras que se encontraban atrasadas en la provincia de Manabí. Y bueno, ahora que estábamos trabajando en el tema de la reconstrucción, porque hayan algunos retrasos que se han mostrado en levantar ciertas obras que fueron destruidas por el terremoto, y a eso obedece el que haya hecho algunos requerimientos de información. ¿Cuáles son esos retrasos puntualmente? ¿Qué omisiones o tal vez irregularidades ha podido evidenciar en la reconstrucción? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar en el tema del hospital de Chone, en donde inicialmente, cuando pasó la desgracia y a los pocos días de haber sido aprobada la ley de solidaridad, nosotros lo que pedimos una explicación fue a los diferentes ministerios que tienen que ver con los diferentes sectores de las instituciones que fueron afectadas por el terremoto. Nosotros pedimos una información de cuál era la planificación que se tenía dentro del Ministerio de Salud para solventar el servicio de salud que necesitaba o que requería en ese determinado momento la ciudadanía, cómo iban, con qué infraestructura iban a solventar ese servicio y cuál era la planificación que ellos tenían programada para poder ayudar a la gente afectada por el terremoto. Inclusive en el Ministerio de Salud, por ejemplo, también nos contestaron que estarían inaugurando un centro de salud tipo C que estaba para Chone y Tosagua, y con eso un poco iban a paliar la necesidad del servicio de salud que se requería en esa zona. También, por otro lado, he estado insistiendo constantemente sobre el tema de la reconstrucción del aeropuerto de Manta, que lamentablemente pues todavía lo tenemos en carpa, y en donde nos supieron indicar... ¿Qué respuesta hay por parte de las autoridades competentes? Por las autoridades competentes nos supieron indicar que hay un estudio que mandaron a realizar sobre el suelo de donde estaba la infraestructura, recordemos que se afectó después del terremoto, para poder saber que pueden ya levantar tranquilamente la nueva infraestructura que sería utilizado de acuerdo al modelo que se tiene en Esmeraldas, en el aeropuerto, pero que sin embargo pues luego para poder levantar esa infraestructura estarían esperando un crédito que sería otorgado por el Banco Mundial, y estarían a la espera del otorgamiento de dicho crédito. Ya usted se refería que por un poco más de un mes estuvieron en vacancia legislativa, ya se han reintegrado las labores. ¿Qué incluye la agenda legislativa en esta recta final del periodo? Bueno, nosotros ahorita lo que tenemos, pues por supuesto, para los manavitas va a ser sumamente importante el hecho de que el proyecto de la Manga del Cura pueda ser tratado en el menor tiempo posible y no acogiéndose a los tiempos máximos. Vuelvo y reitero, para que pueda ser aprobado por esta Asamblea Nacional. En segundo lugar, también tenemos lo que es, recordemos que durante la vacancia que fue interrumpida, se ingresó por parte del Ejecutivo una ley de remisión de intereses para aquellos deudores de la banca cerrada del año 99 y también para deudores de la banca pública, que precisamente ya la próxima semana tendremos el primer debate dentro de la Asamblea Nacional, y también dentro de la Comisión de Régimen Económico se está tratando lo que es el Código de Comercio. En la Comisión de Desarrollo Económico se estaba tratando lo que es la ley del fomento artesanal y la ley de turismo, así que todavía tenemos algunos proyectos de ley pendientes. Si mal no recuerdo, dentro de la agenda tendremos alrededor de 30 proyectos de ley pendientes que aspiramos y esperamos que pueda ser alcanzado durante este periodo. Restan 3 meses para que termine este periodo, y en referencia a lo que usted ha vivido en estos 3 años y un poco más, ¿cuáles son los principales aciertos y tal vez tareas pendientes de la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros realmente como Asamblea estoy segura que hemos trabajado constantemente por crear un marco jurídico, un marco normativo que sea actual, porque hay leyes, por ejemplo, como el Código Integral Penal, que tenían algo más de 50 años de retraso. Teníamos leyes que simplemente no existían, como una ley de comunicación. Teníamos leyes como, por ejemplo, desactualizadas totalmente, como la ley de aguas, la ley de semillas, la ley de tierras, el Código Orgánico Ambiental, la ley de movilidad humana, que lo que hicieron fue precisamente aglutinar en un solo proyecto de ley leyes que tenían dispersas. Me parece que sin dudarlo que la Asamblea ha hecho todos sus esfuerzos por entregar y dejar al país estas normativas que sean actualizadas y sobre todo que respondan a esas necesidades de los ciudadanos que tienen en los diferentes ámbitos. Decirle que han habido algunos errores, por supuesto, porque si diríamos que no han
habido errores, pues simplemente ya no habría nada más que hacer. Sin embargo, todavía tenemos muchos temas por los cuales trabajar, muchos temas pendientes. Me parece a mí que la ley de comunicación sí debe tener algunas reformas. Me parece a mí también que en cuanto al Código Orgánico Ambiental, que recientemente nos llegó el veto por parte del Ejecutivo, debemos todavía profundizar algunos temas en cuanto a los recursos marinos costeros. Para el Manabí, por ejemplo, para toda la zona costera también nos queda pendiente una ley de pesca, que yo escuché pues que las nuevas autoridades que van a ser posesionadas a partir de mayo del 2017 es una de sus ofertas de campaña. Esperemos que pueda ser presentada y me parece que es una ley que se requiere urgentemente en el entorno político electoral que vive el país. Han existido, ya sea por los candidatos o los propios ciudadanos, críticas hacia los actuales asambleístas de Manabí. Eso lo incluye usted. ¿Qué argumentos tiene para defender su accionar en este periodo legislativo? Bueno, yo después de ver las elecciones realmente diría que las críticas solamente de quienes venían o de quienes eran. Al parecer, con esa votación aplastante que se tuvo, sobre todo en el distrito sur de Manabí, parece que los asambleístas deberíamos salir más bien muy bien calificados, porque aquí hasta el momento me parece que entran 5 de los 5 asambleístas que se tenían. Es decir, esa aprobación hace referencia al buen trabajo de ustedes. Esa aprobación, sin lugar a duda, yo creo que ratifica el buen trabajo que hemos venido realizando, pero sin embargo, como yo siempre lo he mencionado, me parece que sí nos ha faltado un poco más de unión en trabajar en cuanto a los temas que, a pesar de no ser competencias de los legisladores, sí tenemos algunas obras pendientes en Manabí, ¿no? Gerardo Ríos, muy gentil, agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Era el diálogo original Verónica Rodríguez, asambleísta por Manabí. En cuanto a la actualidad legislativa, los resultados obtenidos y las proyecciones en esta recta final del periodo legislativo. Una pausa, regresamos con más noticias en la primera emisión del Informativo NT.